algunas preguntitas aquí de varios hermanos que me dieron ahora. Hay algunos que están relacionados, entonces voy a como a decirlos juntos. Y dice la primera pregunta: cuando no corregí físicamente a mis hijos y ya son adolescentes, ¿de qué manera podría ser la corrección y la instrucción en esta etapa de la vida cuando no se ha tenido esa disciplina de corrección? En las primeras etapas, la disciplina física produce eso que yo expliqué, una conciencia de dolor, de pecado y consecuencia, y un sentido de autoridad. Pero cuando van creciendo, van avanzando hacia hacer funcionar como un adulto. Cuando miramos las escrituras, también en la Biblia tenemos una guía de cómo disciplinar a un adulto. Tal vez yo le transferiría a Juli cómo disciplina él a un miembro de la iglesia que peca. Obviamente no usa la paleta, ¿no? O sí, alguien después díganme si está usando la paleta, Juli. ¿Por qué no usa la paleta? Bueno, es que la madurez ha hecho ahora posible que vos lidies con el pecado usando las herramientas bíblicas de la santificación. Ahora, imagínate que Juli, viene un hermano de la iglesia y le dice: bueno, Juli, te tengo que confesar que estoy cayendo en la ira y pecando con mi esposa y le grité a mis hijos. Entonces Juli le dice: bueno, como caíste en la ira, ahora una semana sin celular. ¿Qué tan beneficioso sería para vos que te saquen el celular una semana porque caíste en la ira? Bueno, ponele, si vos amás mucho el celular, tu amor por el celular va a hacer que no te enojes la próxima porque te lo van a sacar de nuevo. Pero fíjate, no es algo piadoso que te está haciendo abandonar la ira, sino que es tu amor por el celular que te está haciendo abandonar la ira. A veces los padres cometen este error, ¿no? Le voy a sacar algo que le gusta. Entonces lo que están haciendo es fomentando su amor por el celular, mostrando como que esto es tan valioso que no tenés que perderlo, y entonces sacándole el celular que genera un dolor que le va a ayudar a no pecar. Claro, yo hago que él no peque, pero no estoy lidiando con la raíz del asunto. No estoy haciendo que él ame más a Dios o tema más a Dios, viva para Dios. Solamente estoy generando un dolor que está totalmente desconectado con el pecado que está cometiendo. Entonces la disciplina para un niño adolescente, un joven adolescente, un adulto joven de 16, 15 años, tiene que ir más por el lado como el que sucede en la iglesia. La disciplina tiene que ser, ¿cómo le ayuda a vencer ese pecado? Si él está profesando a Cristo especialmente, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, él es perezoso y no hizo la tarea. Entonces, la disciplina no va a ser, ahora por un mes no vas a ir más al programa de jóvenes, porque te gusta ir al programa de jóvenes, así que te va a sacar eso. O sea, tiene que tener que ver con la pereza. Entonces, bueno, ahora por un mes te vas a levantar una hora antes de lo que antes te levantabas. Y vas además de las tareas, a cumplir estas tareas. Y vamos a estudiar estos versículos de memoria que hablan acerca de la pereza. Y vamos a orar juntos para que el Señor te ayude a vencer la pereza. Y vas a rendirme cuenta con una agenda semanal de cómo te estás organizando para poder vencer la pereza. O sea, la disciplina tiene que apuntar al pecado en sí. Él ya está llegando a ser adulto y vos le estás ayudando en el proceso de santificación. Entonces vos tenés que aprender cómo funcionan los medios de gracia, cómo funciona la santificación bíblica para poder ayudar a tu hijo a vencer el pecado. Lo que vos querés no es solamente frenar el mal comportamiento, lo que querés es que Dios le libre del pecado que le está afectando, ¿no? Entonces, por ese lado diría yo. ¿Sí? Necesitan corrección, pero una corrección más efectiva. Ahí de pronto, gracias. Josu dice: si ya provoqué a ir a mis hijos,
con todo lo que veníamos hablando. Ellos ya son mayores, un poco de lo que decía Matías, ya son mayores, cómo hacerlo, más si viven en casa. Entonces la pregunta iría enfocada, ¿todavía tengo la autoridad para poner límites, poner disciplina, que se sujeten a las reglas del hogar, o ya digo, ya no hay nada que hacer? Bueno, lo que nos compartía el pastor Matías ayer y hoy es clave entender que la etapa de la niñez es el momento donde los padres tienen que poner toda su fuerza y su energía, ¿no? Vivir esos principios bíblicos de una forma fiel. Pero también es verdad que hay muchas personas, contaba el pastor Matías, hay gente que viene a la iglesia y llegan con patrones de pecado que vienen arrastrando de generaciones. Entonces llegan y han perdido mucho terreno en este campo. Entonces, claro, la tarea va a ser más difícil, pero la gracia de Dios y viviendo los principios bíblicos, eso se puede ganar, ¿no? La autoridad, que los hijos puedan obedecer, sujetarse. La pregunta estaba relacionada más bien con provocar a ira, no han provocado ira muchos años. Entonces, entender esto y arrepentirse sería el primer paso. Entender que he vivido una vida desordenada, desobediente a Dios en la crianza hacia los hijos, y esto ha traído consecuencias. El arrepentimiento sería el primer paso. Yo quiero arrepentirme de haber actuado mal, de haber desobedecido a Dios, de haber criado a mis hijos en la carne, en mis propios deseos y no en lo que la Biblia nos enseña. Entonces arrepentirte va a ser un primer gran paso, ¿no? Y a partir de ahí vos tenés que empezar a construir con tus hijos. Yo tengo los hijos muy pequeñitos, pero estoy pensando en los principios bíblicos que yo necesitaría usar en esa situación. Entonces a partir de ahí vos tenés que empezar a tratar de revertir esa situación, ¿no? Porque esto es lo que genera el arrepentimiento, ¿no? Siento dolor por mi pecado, por haber ofendido a Dios y por haber lastimado en muchas formas a mi familia por mi pecado. Entonces, ahora quiero revertir la situación, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría, pienso ahí en la historia del hijo pródigo, cuando él vuelve en sí, él dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, el arrepentimiento, la confesión fue dirigida a Dios, pero también a la persona que afectó. En este caso fue su padre. Entonces, lo que yo pienso es, tendría que ir al hijo y mostrarle este arrepentimiento, ¿no? A través del perdón, pedirle perdón por haber vivido de una forma contraria a las Escrituras y esto ha afectado su vida. Entonces ese sería el primer paso, ¿no? Y después, a partir de ahí, empezar a construir. Él está en tu casa, él está bajo tu techo, el Señor todavía te dio la oportunidad de influenciarlo, y ahora vos has entendido cuál es el camino correcto por medio de la Escritura. Entonces empezá a vivir esos principios, empezá a enseñarle la palabra de Dios, empezá a modelar con tu vida la palabra de Dios. Los principios que nos contó el pastor Matías, cada uno de ellos son los que tenemos que vivir y aprovechar hasta que el Señor te permita, hasta que ellos salgan de tu hogar para formar su propia familia, el volcarte en la vida de ellos. Y orar al Señor que en su gracia, Él, aunque hayas arrancado tarde, Él pueda hacer esta obra y Él pueda usar tu arrepentimiento y tu obediencia a partir de ahora para formar a estos hombres. Pero sí hay esperanza en el Evangelio. Si ellos son creyentes, entonces ellos pueden cambiar, ellos pueden revertir esta situación. Vos podés hacerlo. Entonces sí hay esperanza, pero creo que va a tener sus desafíos, ¿no? Pero el Señor en su gracia lo va a hacer. Gracias, Josu. Aquí, otra pregunta.
¿Cómo debo manejar la paternidad de hijos que me son dados por Dios, pero no son hijos propios, sino de mi esposo o esposa de una antigua relación? Es igual como si fueran mis propios hijos, mismos principios. Pienso que primera de Timoteo 3, cuando da el requisito de que los hombres que van a poder modelar para la iglesia tienen que ser hombres que gobiernen bien su casa, ahí la palabra casa incluye a todos los que están en casa. Sea mi mamá, mi hermana, mi hijo, o un amigo, o un pariente, o el que vino y está durmiendo ahí. Todos los que están en casa deben estar bajo la autoridad y el gobierno de la cabeza de ese hogar. Entonces, en un sentido, si estos hijos adoptados que el Señor te da para criar están viviendo en la casa, entonces en un sentido ellos conviven bajo las mismas reglas. Y vos sos responsable de que se cumplan las reglas. El Señor te hace responsable y se espera que ese hogar esté gobernado, todos de la misma manera. Ahora, sí, yo entiendo de que hay diferencias que tienen que hablarse en el matrimonio y tienen que entenderse y llegar a decisiones basado en el contexto de la situación. Entonces, por ejemplo, la disciplina física es algo que se aplica solo a nuestros hijos y la Biblia lo da pensándolo en mis hijos de sangre. Ahora, ¿podría darse una situación en donde yo disciplino a hijos adoptados? Sí, perfectamente. O sea, el gobierno acepta esta figura de hijos adoptados. ¿Podría darse en situación donde no están legalmente adoptados, pero están bajo el cuidado? Yo pienso que sí podría darse, pero tendría que ser algo que se pueda hablar y llegar a un acuerdo con todos los que están involucrados en esta situación, en esta decisión. Pero sea que tenga la herramienta de la disciplina o no, si no tengo la herramienta de la disciplina física, de todas maneras, el Señor me hace responsable para que todos estén sujetos y obedeciendo a todas las normas. Entonces, en eso no hay diferencia. Perfecto. Josué, dice acá, como esposas, ¿de qué manera podemos animar a nuestros esposos a tener un devocional familiar, tiempo familiar? Entendiendo mi rol como ayuda idónea, sinvergüenza, otra palabra, este hombre está desanimado, ¿cierto? Está luchando ahí con su corazón, con su pecado, y yo quiero como esposa animarlo porque lo veo ahí en la lona cayéndose. ¿Qué consejos darías a ellas? Bueno, esto es algo que pasa en nuestra iglesia. Muchas veces estamos en una consejería y la esposa es la que saca las situaciones, ¿no? Para el hombre todo está bien, pero la mujer no lo ve así. Y entonces se dan a veces estos patrones, ¿no? Que hay una esposa que desea ser pastoreada, que desea que su hogar sea liderado, gobernado por un hombre piadoso. Y esto sin duda trae desaliento a la vida de las mujeres. En primer lugar, tiene que orar por la vida de su esposo. Si es un hombre creyente, entonces que él se arrepienta, que él pueda salir del engaño del pecado que está viviendo, que le lleva a vivir de una manera egoísta, de una manera centrada en sí mismo y no enfocada en Dios y en servirle y obedecer a Dios en su hogar. Entonces, oren al Señor. Si él no es un creyente, entonces él debería entender el Evangelio para poder abrazar este llamado, este rol que Dios le ha dado al hombre. Pero podemos pensar en el principio ahí en Primera de Pedro, cuando Pedro llama a las mujeres donde tienen un contexto difícil con esposos incrédulos, paganos, idólatras, que viven para sus propios deseos. Y Pedro llama a las mujeres a que ganen a sus esposos por medio de su conducta. Entonces una mujer piadosa, una mujer que ama al Señor, puede vivir una vida de piedad incluso en ese contexto, ¿no? Entonces
ora al Señor, sé de ejemplo para tu esposo, un ejemplo de amor al Señor, de amor hacia tu esposo, un amor incondicional, no depende de la forma en la que él actúe o no. Y si está acá en la iglesia, entonces vos podés animarlo a que él hable con otros hombres, a que hable con el pastor, que el Señor pueda, tal vez a través de hombres que le enseñen la Escritura, alentarlo a que él avance en esta dirección. Pero principalmente yo le diría, oren y sean de ejemplo a sus esposos. Pedro da ahí unos detalles muy lindos de cómo una mujer puede ser de ejemplo a sus esposos. Así que pienso eso. Si es de la iglesia, entonces expónganlo en la consejería bíblica. Bueno, esposas, me avisan, por favor, cualquier cosa, lo voy a notar. Dice, ¿cómo poner en práctica esto de Efesios 6:4, que fue el pasaje que miramos hoy? Si soy una mujer cabeza de hogar o mi esposo no es creyente y no se involucra en la crianza de mis hijos, entonces, ¿qué consejos podría ser para esa madre que está, digamos, en cierta forma solita con todo ese trabajo? Josu citó Primera de Pedro y nos ayudaba a pensar que Dios va a usar a esta mujer para hacer una influencia espiritual en ese hogar, aun cuando el esposo no ame al Señor o no esté haciendo su tarea. Entonces lo que tiene que hacer esa mujer es cumplir su rol, su función, siguiendo al Señor y lo que el Señor le dio para hacer a ella. Entonces ella tiene muchas herramientas para poder hacer esa tarea. Ella está la mayor cantidad de tiempo con sus hijos y ella tiene que ser fiel en ese rol. Y yo creo que tiene que orar por su esposo y esperar que su esposo pueda creer en Cristo o madurar en la fe, pero ella no va a esperar para cumplir su tarea en que su esposo cumpla la de él. Ella puede cumplirla aún sin tener un esposo fiel. Pienso en 1 Corintios capítulo 7, que Pablo habla de mujeres que están con maridos incrédulos y le dice que si el marido consiente en vivir con ella, que no se separen, porque dice que una de las razones es que los hijos de las mujeres cristianas están creyendo en Cristo y están madurando en la fe aún en ese contexto. Entonces, claramente Dios puede hacer que en esa condición ella haga un trabajo efectivo en sus hijos. Timoteo es un ejemplo de una mamá que no tuvo el apoyo de su esposo, ya sea porque no estaba, murió, o era incrédulo, o lo que sea, pero su trabajo fue independiente de su esposo. Entonces, las esposas pueden hacer ese trabajo. Ahora, van a tener el desafío de comunicarse con su esposo y buscar poder tener la libertad para hacer esa tarea. Estoy pensando en un ejemplo. Hay una mujer allá en Argentina que se convirtió adolescente y ella empezó a desear casarse con un hombre que ame a Dios. Y había un hombre en la iglesia, un jovencito, que era todo lo que ella soñaba. Era un líder, dirigía la música, era extrovertido, parecía un hombre piadoso, se veía como el hombre ideal. Y un día ese hombre se fijó en ella, le habló y ella pidió consejo y se casaron. Y empezó el matrimonio bien, hasta que un día el hombre de la noche a la mañana dice: ya no quiero seguir más a Cristo, es toda una farsa, ya no creo en el Evangelio, pero no tengo problema de que vos sigas a Cristo. Así que ella ahora se encontraba con 2 hijos chiquitos, su esposo era inconverso y ahora ella teniendo que vivir la vida espiritual. Y ella, me acuerdo de una conversación que tuve hace algunos meses con ella, y ella me decía: al principio me costó muchísimo, porque yo pensaba, ahora toda mi vida está truncada, yo quería servir a Dios y vivir para Él, y cómo ahora con mi esposo que no quiere servir a Dios. Y hasta que me di cuenta de algo: ¿qué tal si Dios ama tanto a mi esposo que Él puso al lado de él una mujer cristiana para que
que sea una voz que le hable el Evangelio toda su vida. Y mi misión en el mundo es ser la mujer que va a hablar de Cristo y mostrar a Cristo a este hombre. Dios le ama tanto que me puso a mí para hacer eso. Entonces, ¿cómo voy a renegar de eso? Y ella abrazó ese lugar. Y ella pensó, voy a hacer todo lo que puedo en este lugar. Entonces ella empieza esa negociación o esas conversaciones con su esposo. Cómo ella puede criar a sus hijos. Y su esposo ha dado mucha libertad porque él ve que ella es una mujer piadosa, una mujer fiel, que hace funcionar el hogar, que trae muchos beneficios al hogar. Entonces él no le está poniendo estorbo para que ella haga una tarea profunda en la vida de sus hijos. Hace un tiempo su esposo le dijo, ya no quiero vivir en esta ciudad, quiero irme a vivir a una ciudad, a una zona más linda. Y esa mujer de repente dijo, ¿y mi iglesia? ¿Qué va a pasar? Voy a estar lejos de la iglesia. Entonces le sugirió al esposo, ¿qué te parece si podríamos ir a una ciudad donde también haya una iglesia sana, donde yo pueda seguir asistiendo? Entonces el esposo dijo, bueno, vamos a ver. Empezaron a buscar ciudades y bueno, le gustó la ciudad donde había una iglesia sana y eligió una sociedad. Y esa mujer dio gloria a Dios porque el Señor movió eso. Y ella está asistiendo a la iglesia, está instruyendo a sus hijos, orando por su esposo, siendo una mujer muy fiel, siendo prudente y cuidadosa de cuánta presión poner, cuánta no. Pero el Señor le permite ser una mujer muy, muy dedicada. Y si vos vieras a sus hijos, es una bendición ver el trabajo que ella hace. Es tremendo. Ella escribe materiales que le sirven a un montón de mamás. El año pasado, todas las mamás de las iglesias bíblicas misioneras usaron un material que ella escribió para enseñarle a los hijos los atributos de Dios. Y no sé, 500 mujeres por lo menos usaron ese material con sus hijos. Y ella lo escribió. Su esposo no es creyente. Entonces el Señor puede usar a una mujer en ese contexto también, una mujer fiel, pero tiene que abrazar ese lugar y mantenerse sujeta y haciendo su tarea. ¿Sí alcanzaron a escuchar? Perfecto. Dice unas 2 o 3 preguntas más. Dice, ¿hasta dónde va mi responsabilidad como padre o madre después de que se casan los hijos? Sí, se casan, la mamá está ahí y ahora, bueno, ¿cómo puedo yo influenciar, animar, ayudar? ¿Cómo sería ahí mi rol? Es bueno entender que la relación va a cambiar, ¿no? Porque su hijo ahora está formando su hogar, su familia. Génesis es muy claro, ¿no? Al mostrar cómo el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces hay una distinción, hay una separación, hay un cambio que es evidente, es obvio porque el principio bíblico así lo muestra, pero los padres tienen un rol que va a durar para toda la vida con sus hijos, ¿no? Va a cambiar porque ya no están más bajo su autoridad directa, pero ellos pueden ser preciosos consejeros. Digo, no es el caso mío con mis padres, pero sí puedo ver en la vida de muchos hombres que tienen padres piadosos, que han sido fieles a Dios, que pueden ser preciosos consejeros espirituales, pero también uno puede aprender y escuchar a sus padres, ¿no? En mi caso también yo puedo aprender, honrarlos a ellos, pero la relación cambia, sin duda. Y uno desde otro lugar va a seguir estando ahí para apoyar a sus hijos, para acompañarlos, para instruirlos. Pienso una madre creyente que va a acompañar a su hija o a su hijo en cómo guiar a sus hijos en cosas prácticas que tal vez son nuevitos y no lo entienden. Entonces pueden tener una relación y una función preciosa por muchos años, toda su vida en realidad, ¿no? Pero tienen que entender que sus hijos son una familia ahora. Tienen su esposa, tienen sus hijos, y entonces tienen que ser sabios y buscar la guía de Dios y la dirección de Dios para ver cómo pueden acompañarlos sin violar este principio de que ellos ahora son una familia, ¿no? Y los hijos tienen que honrar a sus padres, ¿no? Y tienen que escuchar sus consejos, apreciar su vida en muchas formas, ¿no?
pero sí, va a cambiar sin duda. No sé si querés agregar algo. ¿Listo? Dos preguntitas más. Esta va a ser una tarea que les vamos a dejar. Y es que nos dicen acá qué libros nos pueden recomendar que traten expresamente sobre la crianza de los hijos. Entonces, una visita, después nos la envían, algo que piensen, que sepan, y la enviamos a todos para poder tenerla. Pero la última pregunta es para los dos, para que los dos nos ayuden de pronto a complementar. Y es que hay muchas familias acá que están empezando a utilizar el método de estudio en casa para sus hijos. De pronto sería como hacer una pregunta ahí. Los padres que están ahí como que ven el método de una forma valiosa, pero no se animan a dar el paso. Dicen, no sé, estoy como que sí, como que no, como que a veces cuando la familia pone presión, no sé qué decir, qué responder. Entonces sería como, esos que están ahí como dudosos, ¿qué sería el consejo? Y lo otro sería como preguntarles cuáles son sus consejos en cuanto a lo que ustedes han vivido con el homeschool o la enseñanza. Bueno, ayer y hoy creo que quedó bien claro que la responsabilidad por la crianza es de los padres. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es esta invasión de otras instituciones a la intimidad de la familia. Y los padres, de una forma muy ingenua o tal vez muy perezosa, han permitido que eso pase. Entonces los padres han tratado de delegar a otros las tareas que les corresponden. Entonces, a veces por querer buscar sus propios objetivos personales, sus carreras, sus estudios, sus trabajos, sus casas, sus bienes, ellos entregan a sus hijos a otros que los atiendan. Y la escuela es el producto de esto. La escuela hace, 500 años hubiese sido totalmente extraño el sistema que hoy conocemos. La forma como funciona la escuela está muy ligada a la revolución industrial, al hecho de poder sacar a los hijos del hogar para que papá y mamá puedan dedicarse a producir. Y entonces la sociedad ha avanzado y se ha construido y se ha desarrollado en base a principios que ayudan a que tengamos mejores cosas, pero que han afectado profundamente a la familia. La familia está en crisis, la familia está destruida en el mundo entero. Y parte es por los sistemas que la sociedad usa. Y el gobierno no tiene problemas en tomar el rol de los padres, porque ha encontrado en la educación un arma muy poderosa para dirigir la sociedad. Entonces, la educación se vuelve una herramienta de adoctrinamiento de poderes que están atrás, tratando de ganar la mente de nuestros hijos. No es inofensivo, no es ingenuo. O sea, no solamente los sistemas de educación, sino todo lo que hay en este mundo. Vos tenés que pensar que Disney no es tu amigo. Disney es una organización con una agenda que está buscando la mente de tu hijo. Quiere instalar pensamientos, criterios, valores y está usándolos, y los padres sin ningún... me parece de una forma muy ingenua, están aceptando que otros instruyan a sus hijos, que otros los formen. Entonces los padres cristianos tienen que recuperar eso. Y esto es una batalla, tenés que saber que esto no es algo fácil. El mundo no va a ceder fácil. El padre cristiano tiene que saber que tiene que ir a la guerra para ganar y proteger y formar la mente de sus hijos, porque hay muchos que estarían felices de hacerlo por vos. Entonces, es algo muy precioso y muy valioso que tenés que usar. Ahora, el padre es el responsable, pero eso no quiere decir que el padre hace todo lo que requiere la instrucción de un hijo. El padre puede usar herramientas, pero tiene que verlas como eso. Son sus herramientas para lograr lo que él está queriendo formar en sus hijos.
Y él tiene que estar pendiente y él tiene que estar controlando todo lo que está pasando en la instrucción de sus hijos. Entonces, homeschool no es la única manera en la que padres fieles instruyen a sus hijos. Hay padres fieles que mandan a sus hijos a las escuelas en todo el mundo. Entonces, no estamos promoviendo el homeschool como un sinónimo de fidelidad. Hay padres que hacen homeschool y que no están haciendo un buen trabajo con sus hijos. Y sus hijos están a la deriva. Hay padres que quieren hacer homeschool solamente para poder mostrar que ellos son mejores que otros padres. Y es solamente su ego personal reflejado en un intento de que sus hijos logren un logro académico más alto a través de homeschool que otros y se comparen con otros padres. Entonces, homeschool no es la solución. La solución es un compromiso de los padres con formar a sus hijos. Ahora, la verdad es que nosotros hemos encontrado en nuestro contexto que el homeschool es una muy buena alternativa para muchos papás. Tal vez no va a ser para todos los papás, porque se tienen que dar algunas condiciones para que esto pueda pasar y se pueda hacer bien. Pero en muchos casos esto es una buena herramienta. Y en nuestro caso esto es lo que estamos haciendo. Betsy arrancó a los 3 años con homeschool, hoy tiene 6, está en segundo grado, está avanzando muy bien en lo que está aprendiendo. Y mi esposa está haciendo un trabajo fenomenal en su vida. Y José iba atrás, él está terminando preescolar también, tiene 4 años, está avanzando muy bien. Y estamos dándole una educación integral donde aún la educación de las ciencias están empapadas con la palabra de Dios, con valores bíblicos. Y nosotros estamos influenciando en todos los niveles. Entonces, yo les enseño inglés, mi esposa les enseña las demás materias, hay una hermana de la iglesia que le enseña música, violín a nuestra hijita, hay un profesor secular que le enseña cello a nuestro hijito, lo llevamos a la iglesia, a la escuela de música, lo llevo al club, hacen deporte. Tenemos muchas herramientas que estamos usando. Pero lo que queremos como familia es mantener este principio de la responsabilidad de los padres por cultivar todas las áreas, la parte intelectual también. No hay una división entre lo secular y lo espiritual, todo es espiritual. Y estudiar matemáticas es espiritual también cuando lo estamos haciendo bajo la instrucción del Señor y para la gloria de Dios. Entonces, todo eso tenemos que fomentarlo. Un padre que tiene a su hijo en una escuela secular tiene que estar pendiente de todo lo que está recibiendo y tiene que estar batallando de una forma muy intensa con esas ideologías que están invadiendo la mente de su hijo. Tu hijo en la escuela está estudiando historia, pero no desde un punto de vista bíblico. Entonces, él estudia historia y él aprende, ¿no es cierto?, la evolución. Él estudia historia y aprende, por ejemplo, no sé, le enseñan cómo comenzó Colombia. Y le hablan de la revolución y de Simón Bolívar como un gran héroe que liberó a este país de la opresión de los españoles. Pero ¿cuáles son los criterios bíblicos? Los criterios bíblicos nos enseñan que los cristianos se someten a las autoridades, no se rebelan contra las autoridades. La liberación de Colombia o de Argentina no fue un gran logro para una sociedad, fue una evidencia de la rebeldía del corazón de los hombres. No es aprobado por Dios. Ahora sucedió, estamos acá. Bueno, entendemos nuestra historia, pero la historia tenemos que contársela con una cosmovisión bíblica. Si fuésemos a estar en esta misma situación, nosotros no promoveríamos la rebelión. Los creyentes no van a las revoluciones. Los creyentes no cambian las sociedades a fuerza de armas. Los creyentes predican la palabra y edifican el pueblo de Dios. Entonces, vos lo mandás a una escuela que le enseñan a pensar de una forma totalmente secular. Vos tenés que cambiar todo eso. Y no es fácil. Es mucho mejor tener toda la mente de tu hijo que tener que estar batallando contra la mala enseñanza que está recibiendo y tratar de contrarrestarlas. Entonces, ahí está la ventaja del homeschool. Y la verdad es que hay muchos temores en cuanto al homeschool, pero nosotros como familia hemos disfrutado de ver el proceso y muchos de esos temores eran falsos. Mi esposa tenía miedo de no poder dar a la medida de una maestra que pueda lograr los resultados académicos. Una mamá con algunas herramientas puede perfectamente puede hacer esa tarea.
Hay muchas herramientas por ahí, hay muchos recursos disponibles, hay hermanos en la fe. Sería hermoso que haya una comunión de padres que se ayudan, que se animan, que se comparten materiales y que puedan estimularse a avanzar de esa manera. Entonces, nosotros lo estamos usando y es muy valioso. Pero no es una batalla entre homeschool y escuela pública, es una batalla por la mente de nuestros hijos y por la responsabilidad de los padres de la crianza y la influencia en todas las áreas. Ahí es donde está la batalla. Y tienen que tener cuidado que la iglesia no se divida en este punto. Las mamás que hacen homeschool y las mamás que no hacen homeschool, como si una pensaría, imagínate, las mamás que no hacen homeschool van a decir, no, tenemos que estar metidos en la sociedad para poder ser luz. Tenemos que estar en las escuelas públicas. Y sí, es verdad, tenemos que ser sal y luz en este mundo. Tienen un buen punto las mamás. Y otra mamá dice, no, tenemos que proteger la mente de nuestros hijos. ¿Y cuál tiene la razón? Bueno, tenemos que dejar que cada familia lo decida, pero tenemos que promover los principios bíblicos y que los padres tienen control de toda la crianza de los hijos. Eso es innegociable. Eso sí o sí tiene que pasar, aunque esté en una escuela pública, ¿sí? Pero bueno, este sería el consejo. Sumo un detallecito que reafirmar lo que mencionaba Mati. Hay que proteger la unidad de la iglesia porque esto se ve dentro de la iglesia que a veces la inmadurez, el pecado, el propio orgullo del corazón hace que haya tensión entre los hermanos. No debería haberlo, tenemos que crecer en madurez y entender que cada familia tiene que tomar la mejor decisión a la luz de la Escritura, ¿no? Y en segundo lugar, lo que yo veo en Argentina es que a veces eso es lo que produce temor, como nos compartía el pastor Matías recién, tiene que ver con la presión social y tiene que ver muchas veces con el egoísmo del corazón, de no estar dispuesto a pagar el precio de instruir a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Se los entregamos en las manos de otras personas para que hagan el trabajo. Tenemos que pensar de una manera correcta, ¿sí? Tenemos que pensar de una manera bíblica y tomar decisiones sin considerar la presión social como algo real, algo que debería condicionarnos. Y si la otra presión es la del corazón egoísta, hay que matar el pecado, arrepentirnos y vivir una vida de obediencia y de vivir una vida para los propósitos de Dios, ¿no? Así que solo eso suma.